Bien, hermanos, primera de Juan, capítulo 2. Si alguien niega la deidad y divinidad de Cristo, no es creyente. Si alguien dice que Cristo fue creado o que Cristo recibió, o más bien Jesús recibe a Cristo en el bautismo, y que antes de ir a la cruz Cristo se retira de Jesús, es un hereje, no verá a Dios. Si alguien niega que Cristo es parte de una Trinidad Santa, no verá a Dios. Es lo que dice Juan. Juan en el capítulo 2 también dice que si alguien odia a su hermano o a alguien otro, no conoce a Dios y la verdad no está en él. Juan es muy blanco y negro, no hay gris. El que odia no ama. ¿Y quién es la gente que odia? La gente que no se siente amada. ¿Quién es la gente que no puede perdonar? La gente que no se siente perdonada. Pero si usted ha sido perdonado y está escrito en el libro de los cielos y verá a Dios, usted tiene una capacidad para perdonar al que lo haya dañado. Esto es lo que más o menos se dice en este amplio capítulo 2 de Primera de Juan. Así que sin más dilación comencemos. Dice así: hijitos míos. Miren con qué ternura habla este hombre de más de 90 años a estas iglesias que vienen de un contexto judío. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Será posible esto que dejemos de pecar? Si algo el hombre no puede hacer es dejar de pecar, y hablo del hombre redimido. Como si en el capítulo 1, verso 8, el mismo Juan está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Y luego en el capítulo 2 dice: si alguno hubiere pecado, o somos o no somos pecadores. Claro, si alguno hubiere pecado y lo da por hecho que pecamos, abogado, intercesor, paracleto es la palabra, alguien que acompaña en términos jurídicos cuando alguien es acusado. Aquí hay una analogía de un juez que está escuchando a un acusador, que es Satanás, nosotros sentados en el banco, pero hay un paracletos, que es uno que acompaña en términos jurídicos, digamos, un defensor. Si alguno hubiere pecado, de hecho han pecado, tenemos para con el Padre tenemos abogado. Tenemos para con el Padre, que es el juez, a Jesucristo el justo. O sea que cuando seamos acusados, Dios no ve al acusado, sino ve la vida perfecta y obediente que Cristo llevó hasta la cruz. Eso es lo que ve el Padre en nosotros cuando Satanás diario nos acusa a los creyentes. El abogado es aquel que vivió una vida perfecta para con el Padre. Tenemos aquí Jesucristo, el que justifica. Estamos seguros de nuestra salvación no por obras, sino porque aquel que justifica es santo. ¿Correcto? 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es la propiciación? La palabra es hiloskomai, que es hacer satisfacción por otro. O sea, Jesús tenía que ser hombre 100% para que Él muriera por nosotros y la ira de Dios quedara satisfecha. La palabra es hiloskomai, que es hacer satisfacción por otro. Y ustedes conocen la historia de la tabla del propiciatorio, ¿no? Que estaba sobre el arca del pacto y cada año se derramaba sangre sobre esa tabla de oro. Bueno, y Él es la propiciación por nuestros pecados, hermanos. O sea que ya nuestros pecados están pagados. Ahora sí, peque libremente, es lo que la Biblia dice,
No. Ahora que ya somos justificados de todos nuestros pecados, ¿qué vamos a hacer? Luchar por no pecar. ¿Están de acuerdo? Ahora ya que nuestros pecados están pagados, vamos a luchar por no pagar. ¿De acuerdo? Bueno. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, coma. Y no solamente por los nuestros, los judíos convertidos al cristianismo, sino también por los de todo el mundo. Ahí está, todos se van a salvar. Un tiempo en el purgatorio y todos se salvan. Mentira. Cuando dice todo el mundo, siempre vean que Juan usa la palabra cosmos, mundo. Está diciendo que ya no solo los judíos, sino que de todo el mundo, algunas gentes de toda tribu, lengua y nación van a ser salvos. Eso quiere decir mundo. O sea, quiere decir que el judío fue sacado del exclusivismo de Dios y ahora de todo el mundo. No quiere decir que todos se van a salvar. Verso 3. Voy a ir así como voy, hermano, porque son muchos versículos. Y en esto, ¿cómo se conoce que alguien es creyente? Bueno, alguien es creyente porque tiene dos pruebas externas. ¿Cuáles son? La prueba doctrinal y la prueba moral. Lleva una vida moral. No es moralista, no es moralizante, no anda viendo quién peca, mire el vecino, qué pecador. No. Simplemente es un hombre moral y está ayudando a la gente. ¿De acuerdo? Es moral, no moralizante. Entonces, aquel que conoce a Dios se vuelve un hombre moral. Claro, en algunos tarda, no perfecto, tarda más, otros menos, de acuerdo al grado de madurez. En lo moral y, hermano, en lo doctrinal. No puedes conocer a Cristo con una falsa doctrina. Es anticristiano, es anticristo. Bueno, Dios sabe mi buena intención. Nunca llegué a entender quién era Cristo, pero yo sé que Cristo es Dios. No. Es a través de la doctrina sana que usted conoce quién es Dios, Cristo, y usted vive acorde a Él. Dios no va a calificar la buena intención. No, siempre tuvo muy buena intención. No es la buena intención. Es el conocimiento real de quién es Cristo. Porque una distorsión del concepto de Cristo te hace que no seas salvo. No, bueno, es que Cristo, yo siempre entendí que Cristo fue creado y no es creador, pero Dios conoce mi corazón, que era buena intención, ¿no? Y nunca falté a las reuniones. No. Son dos pruebas, la doctrinal y la moral. Tú debes saber quién es Cristo. De acuerdo a la Escritura, no de acuerdo a lo que tú crees que es Cristo. No, pues yo entiendo que Dios es amor, ¿no? ¿Y cómo va a mandar a algunos al infierno? Dios es amor, pero también Dios es ira, justicia. Bueno, quiero decir que debe haber una claridad en el creyente de quién es Cristo, pero no como Él lo concibe. No es como lo dicen los AA, ¿no? Al Dios como usted lo conciba, al ser superior como usted lo conciba. Aquí no es AA. Aquí es el Cristo como Él se ha revelado en las Escrituras. Hebreos 1:1. Habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, ahora habla a través del Hijo. Y si usted no conoce al Hijo desde el punto de vista bíblico, no hay luz en usted. Está todavía en oscuridad, aunque sea religioso. Vimos que la palabra luz es or y tiene 3 pictogramas atrás, un toro, un clavo y un rostro. Entonces, luz es aquel que está sujeto a la autoridad del primogénito. Eso es en hebreo, lo vimos el domingo pasado. Y el que no tiene esa luz está en tinieblas. Verso 3, fíjese. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Primero, si guardamos sus mandamientos. Hablo de una vida moral, no tanto externa, si somos amorosos, amamos al que nos ofende, perdonamos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él.
Usted que ha conocido la luz, pídale al Señor esa capacidad que viene Él de perdonar y de amar. De amar, hermano. Porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿De acuerdo? Verso 5. Pero el que guarda, el que atesora sus palabras o su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que tiene en alto la palabra de Dios. Vea lo que hace primero el anticristo, que a veces viene a las iglesias. Lo primero que hace es empezar a poner en duda la inerrancia de la escritura. No declaradamente, pero sí soterradamente empieza a poner en duda algunos versículos, claro. Ese es el anticristo. Pero el que guarda su palabra, la atesora, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Romano dice que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu, que somos salvos y nos gozamos. Y dije que el gozo es una experiencia que el no creyente y el falso creyente no conoce. ¿Cómo sabemos? Me gozo en medio de las circunstancias ahora y cada vez amo más su palabra. Extrañamente la busco más. En lugar de irme a una fiesta, pues llámese la guelaguetza tan bonitas, esas regionales, anhelo estar en tranquilidad con mi Señor, anhelando oír su voz. Atesoramos su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. Hermano, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Amas a Cristo? ¿Perdonas? ¿Deseas estar en comunión con Él? ¿Deseas llegar a casa a leer su palabra? No, hermano, si ya oírlo a usted y todavía llegar a más Biblia, no, ya. Son pensamientos que me llegaban a mí, hermano. Estoy hablando de mí, no de usted. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vea la vida de Cristo. Amó, perdonó y habló la verdad. Él es. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque muera, vivirá. A ti, paralítico, te digo, levántate. Al leproso, sé limpio. Al ciego, ve. Él vino a dar luz. Anda como Él anduvo. Odia la injusticia, hermano, aunque sea, no la estén cometiendo contigo. Cuando puedas, no permitas la injusticia. No seas injusto con alguien. ¿Sí? Que no te dé gozo el que se golpea a alguien. El que se haga una injusticia con alguien, aunque no es tu familia, no te debe dar gozo. Pero además no te debe dar gozo, no te debe ser indiferente. Porque tú amas la justicia, así fue Cristo. El nuevo mandamiento, hermanos. Hermanos, no os escribo un nuevo mandamiento, una nueva orden, ustedes ya la conocen, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ahí vamos. Pero antes de eso leamos Juan 13:34. ¿Qué les parece? Juan 13:34, el mismo hombre anciano, Juan 13:34 dice, Evangelio de Juan 13:34 dice así: un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién es el que está hablando? ¿Es Jesús? ¿Realmente el mandamiento es nuevo? No, todo el Antiguo Testamento está hablando de que debemos amarnos unos a los otros. Usted vea los 10 mandamientos. Entonces, pero Jesús dice, un nuevo mandamiento nuevo os doy. La palabra no es neo en griego, que es nuevo.
un neo nuevo, no, es kainos, o sea, renovado, pero es el mismo. ¿Se entendió, hermanos? Kainos es renovado, no neos, o sea, diferente. Un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y está hablando de hermanos en la fe. Está hablando de las ovejas. Y por supuesto, no permitas la injusticia con alguien que no es tu hermano, que no sea tu hermano. ¿De acuerdo? Vean, ¿cuál es ese gran mandamiento, hermanos? ¿Cuál es? Que nos amemos. Si usted está odiando a un hermano o una hermana porque usted no toca el teclado o el saxofón y ese que está ahí no merece estar ahí, y yo lo conozco y tocando ahí en la alabanza, lo que pasa es que tú quieres estar allá y no amas. ¿Se dan cuenta? No amas. Y si no amas, estás negando la fe. Porque Mateo 22:35 dice lo siguiente. Mateo 22:35. En esto se reduce y depende toda la ley y los profetas. En este nuevo mandamiento que os doy. ¿Cuál es? Miren, hermanos, un intérprete de la ley se le acercó a Jesús para tentarle, hacerlo caer en una contradicción, diciéndole, 36, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el gran, el más importante, pues? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primer mandamiento. Segundo, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Seguimos? Este es el primero y grande mandamiento. ¿Seguimos? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Síguele. De estos dos mandamientos, ¿ya los vieron? Depende todo el libro, antiguo y nuevo. O sea que el que ama, el que odia a su hermano, aunque sepa mucha Biblia, el que dice yo no puedo perdonar, aunque sepa mucha Biblia, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor, también es ira, también es juicio. ¿Se está entendiendo hasta acá, hermanos? Una vez hecho este preámbulo, entonces volvamos al versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, kainos, sino el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el mandamiento antiguo? Ya lo saben, amar, que habéis tenido desde el principio. Esta palabra principio aparece muchas veces en Juan. No se confunda con el principio de Juan 1:1. En el principio, ponga Juan 1:1. No se refiere a ese principio, se refiere al principio de cuando te volviste creyente, ¿sí? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron creadas todas las cosas. Bueno, no se está refiriendo a ese principio de la creación, se está refiriendo al principio de cuando tú te hiciste o Dios te hizo creyente. ¿De acuerdo? Bueno, ya habían pasado 60 años de enseñanza apostólica, estamos en el año 90. Por eso en el principio de la evangelización, desde el principio de tu vida cristiana, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, que se amen. Qué redundante, ¿no? Que todo radique si realmente nos amamos, nos cuidamos, nos preocupamos, perdonamos a veces las excrescencias de los hermanos. 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, kainos, no neos, kainos, renovado, que es verdadero en él y en vosotros los creyentes.
Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Cristo vino. Tenía 60 años de haber venido y la luz ya alumbra. Las tinieblas todavía están, y usted puede ver, pero ya se están yendo y está llegando la luz desde que Cristo vino. Verso 9. Aquí está la contradicción, hermano. Si usted está odiando, si usted no perdona al hermano que le hizo mala cara, el de la mala cara la va a pagar con el Señor, Deséele el bien, hermano. Ame. ¿Tiene rencor contra un hermano? Cuando se dividen las iglesias, ¿cómo quedan destrozadas las ovejas, no? Perdone. Si usted está perdonado, perdone. Si no se siente perdonado, pues le va a costar. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Verso 9. El que dice que está en luz, ¿qué dijimos? Que la palabra luz es or, y tres pictogramas atrás, un toro, un clavo y un rostro, que quiere decir obediencia al poder del primogénito. ¿De acuerdo? Sujeto. ¿Está sujeto a la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que usted ame a su esposo. ¿Y qué dice para las mujeres? La mujer sujeta a su esposo. No, hermano, esas cositas hay que irlas borrando en la Biblia porque están fuera de moda, están fuera de contexto. Hay que ver el contexto de Pablo. No. La Biblia dice que usted se sujeta a su hombre y el hombre ama a su mujer. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo la amó? Se entregó por ella totalmente. Vive para ella. Entonces, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿no le parece una contradicción? Y su hermano puede ser su esposa o su esposo. ¿Cómo vas a aborrecerlo? Está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, por supuesto, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Romanos 13, 8, 10. Romanos 13, 8, 10. Hay una parte de Romanos que dice que Dios envía un poder engañoso para que no vean. Romanos 13, 8. Eso dije, Romanos 13, 8 a 10. Pero si Cristo está en vosotros, no debáis nada a nadie, sino Él amaros unos a otros. Yo no le debo a mi hermano nada, pero creo que sí le debo algo. No lo he amado. No lo he amado lo suficiente. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, toda la ley. No es necesario que se deje crecer la barba, que hable en hebreo, que camine usted como judío. Si usted no ama, aunque sepa hebreo, hermano, arameo, arcaico, semita, lo que quiera. Si no ama, de embale le va a servir la barba y la parafernalia judía. De embalde le va a servir ir a Jerusalén y bañarse en el Jordán si no ama. ¿Sí me dejo entender? ¿O no? Creo que sí, va. Primera de Juan, pues vimos la primera de Juan 5, 6 ahí mismo. Hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hermano, creo que esto se está reduciendo a que si usted no ama, ha negado la fe. Y puede ser que sepa mucha Biblia, porque esto puede ser hasta intelectual nada más. Si esa Biblia que usted conoce no lo cambia para ser un ser piadoso, moral y doctrinalmente sano, no ha conocido la luz. Os escribo a vosotros, verso 12, hijitos.
Esta palabra de hijitos, hermano, es diferente a la palabra hijitos del verso 13. ¿Ya vieron que tiene dos hijitos? Una del verso 12 y una del verso 13 al final. ¿Sí la vieron? El verso 12 inicia con una palabra que es hijitos. Y el verso 13 al final tiene una palabra que es hijitos. ¿De acuerdo? No es la misma palabra en griego. La palabra hijitos, la primera es tecnia, que es nacidos. Nacidos. Por ejemplo, usted nace de un ser humano, ¿va? Una vaca nace de una vaca, un lobo nace de un lobo. Nacidos en la fe, tecnia. E hijitos del verso 13 al final es paidos, de donde viene la palabra pediatría o pedagogía. ¿Sí? Paidos significa un niño chiquito que está creciendo. Y hijitos del primer versículo son de esta genética, son nacidos de nuevo. ¿Sí, hermanos? ¿Lo repito? Hijitos del verso 12 es tecnia con K y es nacidos de alguien que se parece a ese alguien. Y hijitos del verso 13 al final es paidos, que es un niño que va creciendo, nada más. ¿Ahora sí? Bueno, dice, ahora sí, verso 12, os escribo a vosotros hijitos nacidos, creyentes, no a los anticristos, a los creyentes, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿No está usted contento, hermano? Sus pecados han sido perdonados. Usted va a ver a Dios por fe. Va a ver a Dios, ¿por qué? Porque sus pecados han sido perdonados, porque nacieron. Bueno, a ustedes escribo. Y luego, hermanos, habla de padres, de jóvenes y de hijitos. ¿Ya vieron? Del verso 13 al verso 14 se repite padres, jóvenes, hijitos. No crea que está hablando de papás, de adolescentes y de nenes, no. Está hablando de grado de madurez. Padre es aquel que ya alcanzó una madurez. Joven es aquel que está alcanzando la madurez. Y los niños, los paidos, son aquellos que apenas están comenzando en la fe. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a entrar al versículo para que no se... Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio de la conversión. Os escribo a vosotros jóvenes, los que van creciendo, hermanos. Este no es un tema de edad, ¿eh? Hay jóvenes que son padres y hay gente ya grande aquí que parecen paidos, niños, ¿sí? Porque la madurez no va cronológicamente con la edad. Hay gente joven muy madura. Y hay unos viejitos que se portan como adolescentes, hasta se visten como adolescentes, ¿no? No aquí, hermanos, no aquí, no. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros paidos, hijitos, porque habéis conocido al Padre, su primer amor. Qué bonito, hermano. ¿Se acuerda cuando usted creyó en Cristo? ¿Cómo andaba uno como? Dijo, ¿por qué no me había dado cuenta que Él es? Qué bonito saber que sí existe Dios. Qué bonito saber que no esto es producto del azar genético ni el accidente físico-químico de la materia, sino que alguien lo hizo y ese que lo hizo me ama. Uy, empieza el primer amor fuerte, hermanos. Hijitos. 14. Os escribo a vosotros nuevamente, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio de la vida. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y ya habéis vencido al maligno por la fe. ¿Correcto? ¿Se entendió este párrafo? 15. No améis al mundo. No está diciendo que usted odia a los seres humanos que no son creyentes. No améis al mundo. Se está refiriendo, no amen las ideologías del mundo, humanistas.
No amen el sistema de creencias de este mundo que se oponen a Dios. No lo amen. Pablo se queja en Timoteo y dice: Demas me ha desamparado porque ha amado más al mundo. Claro, era anticristo. Hermano, no amen la ideología del mundo. Hermano, no amen este mundo. Primero, no se van a quedar mucho tiempo en este mundo. No acumulen tanto o no pongan tanto énfasis en lo que tienen su cuerpo, su juventud, su belleza. Cuídenla, sean sanos, por supuesto. No hay que comer fritanga porque hay que odiar el cuerpo. 2 tacos más bien fritos, hermano. Chile, pues hay que... Eso se llama platonismo, ¿no? Odiar el cuerpo porque el espíritu es bueno y que el cuerpo engorde. No, pero digo, no amen esas cosas que el mundo ama. El mundo ama el placer, hermano. El placer por el placer. Playas, sexo, moda, rock and roll. Playas, sexo, moda y rock and roll. Playas, sexo y moda. No tienen otra. Nosotros tenemos la vida eterna, hermanos. Viajes. Acumular dinero para viajar lo más que puedas, porque lo vivido y lo bailado, ¿quién te lo quita? ¿No? ¿Han oído esos versos? Si no fuera por estos días y los días de quincena, hermano, oh, ¿qué sería de la vida? Estás con tus cuates ahí en una mesa, ¿no? ¿Qué sería del mundo sin los días de quincena? Y los domingos de fútbol. Hermano, no digo que sea malo, pero usted no ama eso, usted ama esto. Si es que ha nacido. No améis el mundo, porque el mundo no amó a Cristo y no ama a Cristo. El ser más incómodo que va a haber en los próximos años de homosexualidad abierta va a ser, el ser más odiado va a ser Jesucristo. Y con él todos los que lo sigan. Porque va a ser antipático, va a ser antisocial, va a ser legalista, va a ser religioso ese Cristo que ustedes predican. Pero hasta el final la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado y es pecado. Y se acabó. Y punto. Y hágale como quiera, cámbiese de sexo y todo eso. Los genes no los puede cambiar ni los cromosomas. Dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, el sistema que tiene este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Señor, dame 50 años de vida, con buena salud, para que yo pueda recorrer las playas del mundo, disfrutar, porque para eso viniste tú a la tierra, para hacerme feliz, para que yo viva feliz en esta tierra. Dame más años. Está bien pedir más años para predicar el evangelio de Cristo. No, es que yo quiero acabarme este mundo de una vez. El mar me lo como a cucharadas. Ya ve cómo es uno. No améis el mundo. Usted no sabe cuántas generaciones nos han antecedido y se han perdido. Usted tiene la luz del evangelio. No es por casualidad que usted esté aquí o esté viendo el video. No es casualidad, hermano, se lo aseguro. Es porque Dios lo ha permitido así en su misericordia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, epitumia, ¿cuánto nos pide la carne satisfacer? ¿Por qué no mortifica un poco la carne, hermano? ¿Por qué no la mortifica? ¿Cómo le pide usted eso a la gente? Tanto que se sufre en el mundo, para que todavía le pide mortificar. ¿Por qué no se queda en casa leyendo la Biblia y mortifica su carne? ¿Por qué está tan triste estando en casa porque no ha podido usted salir a ver la risa del mundo? ¿Por qué no se queda en casa? Mortifica la carne y el resultado va a ser: usted goza. ¿Por qué quiere gozar como el mundo? Yo no le digo que si tiene su dinero se vaya a pasear, vaya en barco, vaya a las playas, está bien, pero que eso sea lo fundamental en usted, no. No puede ser, hermano.
Si su anhelo es tener el carro más lujoso, la ropa más elegante, usted no se está pareciendo a Cristo. A lo mejor se parece a Shakira o a no sé, algún ídolo juvenil. Por eso hay rap cristiano, ¿no? Hay rock cristiano, porque siguen a sus ídolos del mundo. Nada más le ponen un barniz de 2, 3 versículos por ahí, que dice Pablo que me hice como uno de ellos para alcanzar a unos cuantos. Se vuelven rock and rolleros, raperos, rateros, en fin, todo eso que se puede. Terminan en eso, hermano, porque no guardan la palabra, no la atesoran. Anhela estar en el mundo, aman el mundo. Yo sé que el joven es joven, yo fui joven, hermano, pero desde ahorita ponga sus prioridades. Ame al Señor para que usted goce y esté satisfecho. Usted sabe que el cáncer de este mundo es la insatisfacción. La gente no está satisfecha ni con el mundo, quiere más, más y más. El único que llena y da gozo es el Señor. Bueno, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no me negué nada a mis ojos. La vanagloria de la vida, pensar que el mundo existe por ti, tú eres el ombligo del mundo, tú eres el que sufre, Cristo es el que vino por ti, tú, no eres tú, es Él. No proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo pasa, la palabra es parago, es desaparece, el mundo desaparece, hermano. Y un día usted, si pudiera regresar en 100 años, vería que nada es igual. Nadie de los que usted conoció está, todos se fueron. Y el mundo pasa, nuestro mundo mental y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para vida eterna, hermana. Eso da gozo. Eso da gozo, hermanos. El anticristo o los anticristos, hermano. El anticristo, o digamos los anticristos. Algunos de la época de Juan pensaron que el anticristo era Antíoco IV Epífanes. Algunos pensaron que era Nerón, otros que eran Tito, y algunos de ahorita piensan que es el Papa, y algunos piensan que es Putin, y algunos piensan, no sé, que es Juan de las Peras, hermano. Es cierto que al final del tiempo habrá una persona que va a liderar todo el sistema anticristo. Pero antes de que venga ese tiempo final, ya hay anticristos. ¿Quiénes son ellos? Juan los desnuda. ¿Quiénes son los anticristos? ¿Están hasta en las iglesias? No, están en las iglesias. Son inteligentes, toman liderazgo, hablan como creyentes. Esos son los anticristos. Hijitos, paidos. Ya es el último tiempo, ¿verdad, hermano? ¿Son los últimos tiempos? No, bueno, pero, hermano, han pasado casi 2000 años que se escribió esta carta. ¿No que eran los últimos tiempos? ¿Sí se pone usted a pensar así? No, yo sé que ustedes son una mente muy, muy creyente, pero a mí siempre me asaltan dudas en cuanto al texto. Y dice, ya es el último tiempo. Ejemplo, usted ha visto los partidos de fútbol, ¿de acuerdo? Consta de 2 tiempos, ¿no? De 45 minutos, creo. Entonces, ahorita estamos ya en el segundo tiempo, que es el último tiempo. A eso se refiere el apóstol. Este es el último tiempo. Primer tiempo es cuando antes de que Cristo viniera. Ahora es el último tiempo. Así se puede explicar esto. Estos son los últimos tiempos cuando Cristo vino. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, desde hace 60 años que se está predicando, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
¿Quieren versículos del anticristo? Bueno, segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Algunos, porque son muchos. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que Cristo aparezca como un rayo de oriente a occidente, se va a desatar una apostasía bruta. No está hablando de maldad del impío, está hablando que dentro de las iglesias cristianas va a haber una apostasía bruta. Y a mí me da la impresión que esto ya se está presentando, esta apostasía final, cuando algunos pastores cristianos empiecen a casar hombres con hombres y mujeres con mujeres con argumentos bíblicos de amor. Esto ya va a empezar a ser como que la gota que derramó el vaso de agua. Gente llamada creyente con las banderas de la homosexualidad. Hablo en iglesias, no que los estén casando en la cantina. Ay, se casaron dos hombres ahí en la cantina, pues bueno, los casó el cantinero, pues qué problema. Pero que los casen en púlpitos habla de apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el que va a liderar todo eso, y el hijo de perdición. Fíjese cómo le dicen a este ser. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán, estas son palabras del Señor, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mírenlos cómo abundan en el internet, y con miles y miles de seguidores, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, lo bueno es que no es posible, si fuese posible, aún a los escogidos. Ese poder va a tener el sistema anticristo. El sistema anticristo está formado por toda la gente que se opone a Cristo de manera deliberada o soterrada, o el anticristo como persona que vendrá al final, un ser escatológico. Bueno, en eso conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Pero estos anticristos no salieron de la cantina, no salieron de la universidad, no salieron de un centro humanista, salieron de una iglesia. Son muchos tipos de anticristo. ¿Cuáles son las características de un anticristo? No del anticristo, es de un anticristo. Primero, se apartan del camino, se van de la iglesia y dejan lastimada a la iglesia. Pero Dios permite estos anticristos para depurar la iglesia. Para depurar la iglesia, Dios permite estos anticristos. Se van de la comunión y forman una secta, o se unen a una secta. Claro que antes de irse lastiman y confunden. ¿Qué otra característica tiene un anticristo? Comienza a negar la fe, la palabra de Dios. ¿Cómo van a rechazar a los homosexuales? La homosexualidad tiene un rostro. Estoy hablando como un predicador de estos. La homosexualidad tiene un rostro. Póngale un rostro. ¿Qué tal si es la de su hijo? ¿Qué tal si su hijo es homosexual? ¿Qué va a hacer? Lo mismo. Sea mi hijo o no sea mi hijo, se le va a aplicar la palabra de Dios. La homosexualidad es un pecado. Pero ¿qué tal si es su hijo? No cambia. ¿Qué tal si se va abajo del puente a llorar, a sufrir con otros que son rechazados? Yo no tengo ese corazón, hermanos, de rechazarlos, porque Dios es amor. Anticristo. No está confesando lo que Cristo confiesa en cuanto al pecado. Si Cristo dice que el pecado, que la homosexualidad es pecado, es que es pecado. Pecado es amartos, errar en el blanco. Ya sea que me quemen en leña verde, la homosexualidad es un pecado grave.
ante Dios. Si lo padece mi hijo o mi hija o quien sea, no deja de ser pecado, ¿correcto? El anticristo empieza a decir que falta de amor. Yo no tengo el corazón para decirle a un homosexual que es pecado. Ya bastante sufre como para todavía ponerle más carga. Y se sueltan las carretadas de aplausos y de amenes. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Cristo está cerca, hermano. Ahora sí, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, nunca lo fueron. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Correcto? Un hermano salió la otra vez y se fue con los del cuarto del Sabbat y todo eso, y le pregunté y lo confronté. Donde quiera está Dios, hermano. Donde quiera está Dios. No tiene un concepto claro de quién es Cristo y tiene tinieblas. Es religioso, pero en tinieblas. Hablemos de la unción, hermano. Ya ven cómo en el mundo pentecostal la unción es poder. La unción la tienen nada más unos cuantos y te la pueden pasar mediante una feria. Dinerito cayendo, diezmos acá, ofrendas para el ungido, y yo les paso algo de mi unción, porque a mí me ha costado mucho la unción, hermano. Horas con el Señor, ayunando, orando, y tengo esta unción que se me ve, mire cómo brilla mi rostro. Y yo la doy, pero pues algo de moneda, ¿no? Eso no es la unción. Esos son anticristos que se meten a las iglesias y lo siguen mucho. Tienen mucha unción ese hombre, mucho poder. Todos tenemos la unción del Santo. Mire, pero vosotros tenéis la unción del Santo. La palabra es crisma, aceite, ungüento. Esto viene del sistema ganadero, hermano. Se le ponía ungüento o aceite a las ovejas en los orificios naturales para que no hicieran las moscas, gusanos, larvas. El pastor le ponía en la cabeza, unges mi cabeza, dice David, mi copa está rebosando. Ungían tu cabeza con aceite de la oveja para que era bactericida, no se metieran moscas a la nariz y crearan gusanos, y en los oídos. Una forma de proteger la mente. La unción del Santo está en ustedes. En cada verdadero creyente tiene la unción y el sello del Espíritu Santo. No hay ungidos superiores. No hay alguien que tenga una superunción, que esa superunción le da poder para hacer milagros, levantar cojos, paralíticos en la iglesia, porque en terapia intensiva del Seguro Social no levantan a nadie, pero en la iglesia sí levantan un montón. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Segunda de Corintios 1, 21, 22. 1, 21, 22, ¿qué dice? El cual también y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Ungir es poner aceite simbólico cuando alguien va a ser apartado para una función o ministerio. Antiguo Testamento, ¿sí? Era apartado. A los reyes se les ungía como apartados para ejercer esa función. Y entonces esta unción en el Nuevo Testamento es cuando el Espíritu Santo mora en nosotros como creyentes. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió no es un profeta, es Dios, no es Samuel. 1:22, el cual también nos ha, hermano, mire, sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Es promesa de que somos redimidos. Usted, si es creyente, tiene la unción del Santo, no esa unción cochina que tienen los anticristos, que dicen que es poder. No le hable así al siervo porque está ungido. ¿Y yo qué soy? Yo no estoy ungido, ¿qué? ¿Soy creyente? ¿No soy ungido? No, pero él tiene hermano, cuando camina hasta los perros se caen, hermano.
Camina y las cocineras se caen en el hotel porque él entró el ungido. Puso un pie en el estadio y se cayeron cientos de gente, hermano. Triste, hermano. No conocen al santo, no conocen la verdad, engañados. Pero Dios sabe que tengo buena intención. Ese día vas a correr avergonzado y temeroso. Ya viene el texto. Mire, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como que ignoráis la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermano, ninguna mentira procede de la verdad. Una vez me invitaron a predicar cuando mis tiempos mozos de predicador y me dijeron que yo me presentara como un hombre que tenía la unción de hacer milagros. Le digo, pero eso es una mentira. Pero el que me invitó decía, pero es que eso trae gente, hermano, y hay que traer gente a Cristo. Pero ninguna mentira procede de la verdad. O sea, si yo voy a empezar con esa mentira, estoy negando al que me envió. Pero es para que se conviertan. Entienda que es para que vengan y se conviertan a través de una mentira. Entonces no tengo unción. Verso 22. ¿Quién es el mentiroso? Aquí a lo que comencé, hermanos. Si alguien es religioso, pero dice que Cristo fue creado, que a Cristo se le mete, que a Jesús se le mete Cristo antes del bautizo y antes de morir en la cruz se le quita. Nestorianos, valentinianismo, arrianismo, nestorianismo, todos estos que dicen que Cristo es creado y le restan poder a la segunda persona de la Trinidad, son mentirosos. Más bien son engañados. Hay un poder engañoso que los engañó. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Y este poder lo envió Dios. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y ahí andan siguiendo a anticristos. Pero si habla de Cristo, hermano, habla de Cristo, pero no predica a Cristo. Cualquier gente te habla de Cristo, pero no predican a Cristo, son cosas diferentes. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, que Jesús es Dios. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo como Dios tiene al Padre. Y si alguien, aunque sea muy religioso y niega a Cristo como Dios, parte de la Trinidad, es anticristo. Aunque toque la puerta todos los domingos, es anticristo. Porque si niegas al Hijo, niegas al Padre. No tienes al Padre si niegas al Hijo. Bien, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, no el principio de Juan 1:1, sino el principio de tu conversión. Ya han pasado 60 años de evangelización. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo. Y si estás en el Hijo, estás en el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es posible que los unicitarios este mismo versículo lo usan mal? Bueno, ahí está el poder engañoso. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es nuestra promesa, hermano? Que nadie nos va a quitar. Dígalo en voz alta. La vida, gracias a Dios. ¿Cómo no estar contento, hermano, en medio de tantas adversidades? Si la vida eterna está hecha ya, garantizada. Garantizada. Versículo 26. Voy a terminar el capítulo, hermano. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ya desde entonces estaban.
los cobradores de diezmo, de impuestos, de primicias, del ungido. No toques al ungido aunque esté fornicando, porque tiene poder engañoso, sucios. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción, ya vimos cuál es, que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Y así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, según ella habéis sido enseñados. Hermanos, ¿ya no hay necesidad de maestros? Si esto es así, entonces ¿por qué Efesios 4 habla de que los maestros deben ser apreciados en las iglesias? No está hablando que no necesites de un hermano que te enseñe la escritura. Está hablando de que alguien en especial, ese nadie es alguien que cree que es especial y que tiene un conocimiento iluminado superior, como los docetas y los cerintistas, de seguidores de Cerinto, decían que había en ellos un poder, una iluminación superior, hermanos. ¿Sí? Dice Juan que nadie, ninguno os enseña. No está negando que debe haber maestros, sino que nadie que dice que tiene una iluminación especial diga que solamente él puede enseñarte. ¿De acuerdo? Porque nadie te va a enseñar y nadie va a necesitar que lo enseñe el hermano, sino que yo les enseñaré. Jeremías 31:31. Estamos terminando, hermano, haga su esfuerzo. Jeremías 31:31, ¿qué dice? Hablando de estos tiempos. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Seguimos? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui como un marido para ellos. Seguimos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, yo tengo el poder para enseñártelo. Porque todos los que están ungidos me conocerán, desde el más pequeño, el paidos, hasta el más grande, dice Jehová. ¿Ya ve? Como no necesita usted ningún ungido, super ungido. Llegó, hermano, un predicador, está ungidísimo, hermano. Así que le arde la espalda, o que no, está ungidísimo. Tiene usted que ir a verlo. Pero si yo estoy ungido y aquí tengo la palabra, ¿quién necesito ir a verlo? Necesito que maestros en la iglesia se levanten y me enseñen en humildad, en unción santa. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie o alguien especial os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado. Permaneced en él. ¿De acuerdo? Último versículo. Antepenúltimo. Perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Mateo 24:13 son los últimos versículos, estamos terminando. Mateo 24:13 dice así: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora, hijitos, verso 20, permaneced en él, perseverancia, para que cuando se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar, hermano? En su segunda venida. ¿Cómo va a ser? Anunciada como un temblor que se presenta sin avisar, un tsunami espiritual, una fuerza bruta, hermano.
no en un pesebre, en un caballo blanco que es símbolo del poder, es simbólico, pero con tal poder que algunos se van a infartar ahí mismo. Pero el que no se infarte, hermano, de los no creyentes, y hablo de los apóstatas, los que pensaban que estaban haciendo bien siguiendo a un super ungido, los que le dieron todo su dinero a esos ungidos y se dejaron engañar, porque como Dios conoce la intención, esa gente le va a pasar esto, se van a esconder. Vean, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, sino la Biblia dice en otra parte, sino que erguíos vuestras cabezas, porque vuestra salvación ha llegado. Hermano, que usted no tenga ese temor que tal vez Dios le diga, no os conozco, hacedores de maldad. Para que usted en ese día no corra avergonzado porque tal vez no soy salvo, porque me gustó el mundo y todo eso usted sabe. Que no corra usted avergonzado, sino cuando ve ese día final cataclísmico, usted erguido sus cabezas en esperanza, porque la salvación ha llegado. Pero aquel que siguió estos ungidos, que tuvo flojera de leer, que no le interesó la palabra, lo que diga el ungido, en su venida se alejarán de él avergonzados, temiendo oír estas palabras, no os conozco, hacedores de maldad. Si no sabéis que el justo, que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia ha nacido de él. Nuevamente, el que ama. Capítulo 2. Si no amas, no has conocido al Señor. Si no atesoras su palabra, no le amas. Amas el mundo y seguirás anticristos que son bien cómodos. Es lo que está diciendo Juan. Pero hermano, la buena intención, Dios debe de comprender que el mundo estaba bien difícil. ¿Sabe? Televisión, internet, que vamos a estar viniendo a las iglesias. Correrás avergonzado ese día. Así como aquellos que se pegaron al arca de Noé, arañando a 20 uñas, jamás abrió la puerta. El día que entre el último santo en la salvación se cierra este ciclo y empieza el ciclo eterno. Espero que usted no huya avergonzado, sino que usted esté esperando ese día con el cuello erguido. Después de haberse burlado de usted por religioso, por fanático, porque exageras, usted ese día espera el día del Señor. Y Él vendrá en caballo blanco. No va a venir en un caballo literal, hermano. Es símbolo de poder. Él sabe cómo va a venir, pero va a tronar esto con tal fuerza que todo el mundo lo va a ver de un golpe, en un segundo, en abrir y cerrar de ojos. Y nosotros seremos embestidos de poder, cuerpos nuevos, resucitados, y en gloria viviremos con Él eternamente. Qué locura, la locura del Evangelio. Póngase del pie, hermano. Póngase de pie, querido hermano, y alégrese que Dios, Cristo viene. El apóstol Juan, con más de 90 años, escribió esta carta. No se dejen engañar. Los anticristos ya están y vienen más, y después vendrá el anticristo. Atesorar la palabra, permanecer en él, amarse unos a otros. Este es el mandamiento. Señor, ¿por qué nos pides lo que nos cuesta tanto? Amar, porque somos egoístas. Bueno, yo lo sé, pero vayan a la fuente. Beban donde hay. Vayan a Cristo, que Él sabe dar a sus hijos. Si ustedes que son malos y un hijo le pide pan, no le van a dar un alacrán. Pidan a Él, que Él es bueno, y os dará. Pidan pues de santidad, pidan pues de amor, de perdón, y Él os dará abundantemente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu hermosa palabra que nos fortalece, esta palabra que nos da ese consuelo, Señor, para seguir adelante en un mundo que te desconoce, en un mundo de iglesias de apostasía, donde la gente sigue anticristos ungidos, donde la gente sigue al primero que dice que es creyente y tiene una Biblia, y al primero que se levanta a anunciar palabras
anticristianas. El mundo no te ama, lo sabemos, ni te amará jamás. Justificará al hombre, justificará sus pecados. Iglesias se pervertirán en base al amor, dicen ellos, y aceptarán todo tipo de pecado, porque Dios es amor. En medio de esta apostasía nos levantamos para decir que tu palabra es y será siempre cumplida, ni una tilde de tu palabra dejará de cumplirse. Y así como cumpliste juicios con Noé, Sodoma, Gomorra, vendrá este que es final, donde todo ojo lo verá. Algunos morirán en ese mismo momento, otros correrán asustados, pero nosotros levantaremos el rostro en humildad y diremos: Señor, ven pronto, aquí estamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis hermanos, terminamos capítulo 2. El próximo domingo, capítulo 3. Les insto a que lean su palabra insistentemente, el capítulo 3, para que el Señor nos transforme. Bien, vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números, que dice así: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Confortados y consolados, hermanos. Hermanos que nos ven por la red, los bendecimos. Nos da gozo saber que llegamos a ustedes. Luchen en medio de una generación perversa, y hablo de la generación religiosa, por medio de la palabra. Sean luz, obediencia y sal, y que el Señor les bendiga. Hasta entonces, queridos hermanos, con 1 de Juan capítulo 3. Hasta entonces, hermanos.